Aquí tenemos la lista de reproducción número 10, específicamente la tarjeta de ejercicios número 5. Este ejercicio está relacionado con los arreglos o vectores unidimensionales y este planteamiento nos dice lo siguiente. Crear un arreglo unidimensional de n números. Lea los elementos por teclado y calcular cuál de los números es el mayor y cuál es el menor de todos. Aquí tenemos los pasos para la solución y la dinámica de estos pasos es crear pequeñas soluciones que nos ayuden a encontrar la solución global o total a nuestro planteamiento. Y esto viene en compañía de varias recomendaciones y las recomendaciones vienen con una o varias respuestas para tener en cuenta y analizar. La primera recomendación nos dice qué debemos hacer o qué debo hacer. Primero que todo, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Logro identificar que debemos crear un arreglo unidimensional de n números, es decir, no sé, eso no lo manejo yo, no lo controlo yo, eso lo controla el usuario. Entonces, n números hace referencia a un ciclo mientras. No voy a trabajar con un ciclo para, sino con un ciclo mientras porque desconozco el número de iteraciones que va a ser mi estructura. También me dice que lea los elementos por teclado, es decir, esos números los va a ingresar el usuario y debo calcular cuál es el número mayor de mi estructura y cuál es el número menor de mi estructura. Eso es lo que logro analizar. También tenemos el tema de definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Y para finalizar este primer momento o esta primera recomendación, debemos inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. Entonces vamos a nuestro editor de código y ponemos esto en práctica. Por aquí le vamos a dar el nombre de números, arreglo, ciclo, mientras. Comentario, definir variables o constantes. Palabra clave, definir, y las variables que vamos a definir en este primer momento son las siguientes. Número mayor, coma, número menor, tipo de dato real, punto y coma, palabra clave definir, y nos vamos con la cantidad de números, el arreglo de números, y la variable iteradora, tipo de dato real también, punto y coma. Seguimos con el comentario de inicialización de variables o constantes y la vamos a inicializar en 0, punto y coma. Si volvemos a nuestra tarjeta de ejercicios, nos dicen lo siguiente, otra recomendación, identificar el número de iteraciones. Aquí es donde entra la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. Otra recomendación, debemos definir el arreglo o vector. Nos apoyamos en la palabra clave dimensión para pasar de variable a arreglo o vector y también asignar la longitud. Y otra recomendación, vamos a hacer estas tres recomendaciones en este momento. Identificar el número de iteraciones, debemos pasar de variable a vector y también implementar su inicialización, y aquí me dicen lo mismo, que debemos trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios y esto se hace con la palabra clave leer. Entonces vamos a nuestro editor y vamos a poner lo siguiente, pasar de variable a vector, palabra clave, dimensión y el arreglo de números, agregamos una S acá, abro corchete, cierro corchete, le damos la longitud de cuántos elementos, no sé cuántos elementos son. ¿Por qué? Porque primero debo identificar el número de iteraciones. Entonces dejémoslo acá, agregamos una S acá para que queden iguales y acá antes de pasar de variable a vector debo identificar el número de iteraciones. ¿Y por qué se hace esto? Porque ya voy a trabajar con un ciclo mientras, entonces hay esta pequeña variación. ¿Cómo lo hacemos? Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le decimos al usuario, ingrese n valores numéricos para un arreglo o vector. Dos puntos espacio, y nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, trabajamos con los signos de pregunta y le decimos, ¿cuántos valores vas a ingresar? ¿Cuántos valores vas a ingresar?
Gracias a mi palabra clave leer, la cantidad que él ingrese la almacenamos acá, en cantidad números. Ahí los tenemos. Y ya sí podemos pasar de variable a vector, diciendo palabra clave dimensión, el arreglo de los números y la longitud. ¿Dónde está la longitud? Pues el usuario me la acabo de decir, en cantidad números. Cuando yo le digo cuántos valores vas a ingresar, 5, 10, 15, 20, 1, 2, está acá en cantidad números. Entonces yo le digo arreglo números y su longitud es un valor que me ingrese al usuario. Aquí ves la diferencia que nosotros decíamos, aquí poníamos un 5 de forma directa o un 10 o un 20. Ahora no. Ahora el usuario es el que determina eso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un ciclo mientras. Seguimos con el tema de la inicialización. Inicialización, ese primer momento. Vamos a poblar nuestro arreglo, del arreglo. Nos vamos con un salto de línea para separar lo que acabamos de preguntar a nuestro usuario. Y aquí decimos palabra clave mientras, una expresión lógica, y ahorita me enfoco en ella, palabra clave hacer, y el editor de código me ayuda a cerrar mi estructura cíclica mientras. Si me enfoco en la expresión lógica, puedo encontrar lo siguiente: mientras que la cantidad de mis números sea mayor a mi variable iteradora, vamos a ejecutar unas instrucciones internas. Recordemos que la variable iteradora está inicializada en 0. Entonces nos vamos, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el valor numérico, número, lo concateno con i más 1, y esto a su vez lo concateno con 2 puntos y espacio. Aquí le estoy diciendo ingrese el valor numérico número 1, número 2, número 3, número 4. Y hago esta operación aritmética porque es muy raro mostrarle al usuario ingrese el valor numérico número 0. Y recordemos que i está empezando desde 0. Entonces para eso hago esta operación que no afecta en nada. Y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos ¿dónde? Lo almacenamos en nuestro arreglo de números, abro corchete, cierro corchete, en la posición i. Y recordemos que i es una variable iteradora, pero en el contexto de arreglos es una variable que me ayuda a identificar qué índice se está trabajando para asignar un valor o para obtener un valor o para modificar un valor. En este contexto me funciona para eso. Y luego sigue esa instrucción iteradora donde digo que i va a ser igual a i más 1. Entonces i en una instrucción me está funcionando como un índice y en otra instrucción me está funcionando como mi variable iteradora para que mi ciclo mientras nunca quede infinito. Entonces ya hicimos eso, identificar el número de iteraciones, pasar de variable a vector, y ahora inicializamos el arreglo o vector con un ciclo mientras. Y esos valores ya los ingresa el usuario. Si volvemos a nuestra tarjeta de ejercicios, podemos ver lo siguiente. Por lo que nos pagan, desarrollar la lógica de negocio, y nos dicen implementar las operaciones necesarias para que el algoritmo cumpla con lo que solicitan en el planteamiento inicial. Primer ítem, lógica para el número mayor. Segundo ítem, lógica para el número menor. Todo se debe trabajar desde el arreglo. ¿Por qué? Porque mi arreglo es el que tiene esos valores. Entonces a partir de él yo identifico cuál es el valor mayor, cuál es el menor. Y acá, para tener en cuenta, la longitud se debe analizar. La longitud se debe analizar. Y ya para finalizar, el tema de mostrar información por consola, donde debemos mostrar la información por consola gracias al algoritmo desarrollado. Entonces vamos a nuestro editor de código y vamos a poner esto en práctica. Comentario, desarrollar la lógica de negocio. Vamos a poner uno más para que resalte. Por aquí debo hacer un comentario de inicialización de variables o constantes. ¿Recuerdas que teníamos algo que se llama número mayor y número menor también? Listo. Aquí me estaban diciendo, mira, todo se debe trabajar enfocado en el arreglo. El número mayor va a ser en un primer momento el primer valor que tenga mi estructura de arreglo. Es decir, el arreglo de los números, abro corchete, cierro corchete, en la posición 0 va a ser mi número mayor. No es en la posición i porque no estoy dentro de un ciclo, sino en la posición 0. Es decir, yo voy a entrar directamente a mi estructura de datos en la posición 0 y voy a decir que el valor que tenga esta posición se asigne a número mayor. Lo mismo va a pasar con número menor. Número menor va a ser igual al arreglo
de números, abro corchete, cierro corchete, en la posición 0. ¿Qué tienes en la posición 0? Dámelo. Yo entro por él, asígnalo a número menor y asígnalo también a número mayor. Ya inicialicé mi número mayor y mi número menor con ayuda o con los valores directamente que están en mi arreglo en la primera posición. Eso es muy importante. Ahora, para recorrer mi arreglo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un ciclo, porque mi arreglo ya tiene valores, ya lo poblé con un ciclo mientras. Y aquí lo puedo recorrer para obtener o identificar esos valores con un ciclo para. ¿Pero por qué? Porque yo ya sé cuál es la longitud del arreglo. ¿Cómo así que ya lo sabes? Claro que lo sé. Cuando se lo pedí acá al usuario. ¿Cuántos valores vas a ingresar? 3, 4, 5. Listo. Entonces, como yo ya lo sé, puedo trabajar con el ciclo para. Entonces, para y desde 0 ¿hasta dónde? Hasta la cantidad de números. Con paso 1 vamos a hacer unas instrucciones internas. Pero aquí nos falta algo, ¿nos falta qué? La longitud se debe analizar. Yo debo analizar la longitud. Hey, pero ¿por qué debes analizar la longitud? Porque la cantidad de números es la longitud de mi vector. Entonces el usuario me dijo, mira, en un primer momento son 10, o son 9, o son 8, o son 7. Y ustedes recuerdan que cuando vimos el tema de los arreglos yo les dije muy claro, hey, ojo, una cosa es la longitud de mi arreglo que empieza desde 1 y otra cosa es los índices. Los índices empiezan desde 0. Entonces si yo aquí en cantidad de números, es decir, estoy diciendo, miran acá, cuando pasé de variable vector está la longitud, cantidad de números. Entonces él me pudo decir que 10 o 9 o 8 y esta longitud está empezando desde el número 1. Desde el número 1, no desde el número 0, desde el número 1. Entonces, como acá yo estoy trabajando con un ciclo que empieza desde 0, porque yo le estoy diciendo, hey, mira, empiezas desde 0. Entonces yo supongo que el usuario me ingresó el 8. Listo. Entonces la longitud de mi arreglo es de 8 posiciones. Entonces si yo estoy empezando desde el 0, ¿debo ir hasta el 8? No, no debes ir hasta el 8, debes ir hasta el 7. ¿Por qué? Porque estás empezando desde el 0 y la longitud de mi arreglo es de 8 valores, es de 8 espacios. Entonces, para que eso se cumpla, debo ir hasta el 7 solamente. Y en este caso estoy diciendo, mira, estás empezando desde el 0 y vas a ir hasta el 8. Entonces, la longitud no sería de 8 elementos, sino de 9 elementos. Y eso me muestra un error. Me dice, ese índice está fuera del rango. ¿Por qué? Porque estás empezando desde el 0 hasta el 8, son 9 espacios, 9 posiciones y la definición fue de 8. Supongamos que esa es la cantidad de números que está ingresando acá mi usuario, 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer para solucionar eso? Para que sean las 8 posiciones exactas o las 9 o las 10 o las 20 o las 30. Tengo que decir, mira, a la cantidad de números debes restarle 1. ¿Por qué? Porque estás empezando desde el 0, desde una posición antes. Entonces si ingresamos el 8, claro, ahora sí nos da. Empezamos desde el 0 y llegamos hasta la cantidad de números, que en este caso es 7, menos 1, perdón, que en este caso es 8, menos 1 es igual a 7. Y ya, vamos desde el 0 hasta el 7. Ahí sí serían 8 posiciones. Y esa es la longitud de mi arreglo. Por eso es importante, hey, mira, la longitud es una cosa y las posiciones del índice es otra. Esos dos ítems siempre deben estar compatibles, deben ser iguales. Por eso tengo que hacer esta resta, la cantidad de números que me definió el usuario, menos 1. ¿Por qué? Porque estoy empezando desde 0 y eso me ayuda a que el índice no se sobrepase, no se encuentre una posición más que no existe, como lo acabamos de explicar. Eso es muy importante y nos equivocamos mucho en esta parte también. Entonces decimos, mira, vamos a descubrir la lógica para el número mayor. ¿Cómo es esa lógica? Si, expresión lógica, palabra clave entonces, y cierro mi estructura condicional. Si me enfoco en la expresión lógica voy a decir algo parecido al ejercicio anterior. Si el arreglo de los números, abro corchete, cierro corchete, en la posición i, recordemos que i es una variable iteradora, pero en el contexto de los arreglos es una variable
que me ayuda a identificar los índices y así obtener los valores de mi arreglo. Mi arreglo ya tiene valores, ¿cierto? Entonces aquí va a obtener el valor en la posición 0, luego en la posición 1, luego en la posición 2, luego en la posición 3 y así sucesivamente. Entonces yo te digo, mira, si el valor que obtienes en esta posición de mi arreglo es mayor al número mayor, es decir, al valor que tiene número mayor, entonces yo digo que número mayor va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al arreglo de números, abro corchete, cierro corchete, en la posición I. Ya vamos a explicarlo lentamente porque yo sé que esto confunde. Entonces, mira, aquí en número mayor en un primer momento yo definí un dato o un valor que está en la posición 0 de mi estructura de datos. Entonces supongamos que por acá, atentos porque esto funciona igual con el número menor. Supongamos que tenemos este arreglo y en esta primera posición estos son los índices 0, 1 y 2. Y aquí tenemos el 5, aquí tenemos el 8 y aquí tenemos el 9. Entonces yo le dije, mira, el número mayor en un primer momento, estoy entrando por este valor, va a ser el 5. Entonces el 5 viene y se asigna acá en este primer momento. Él llega acá, hace este tema y viene a analizar esta expresión lógica acá dentro del ciclo, dentro de las iteraciones. Por cada iteración hace este análisis. Mira, el arreglo de números en la posición I, supongamos que esta es la primera iteración, entonces este es el 5, el que está en el índice 0, entonces acá sería el 5, y viene y dice, mira, el 5 es mayor a número mayor. ¿Cuánto es número mayor? Recordemos que número mayor ya tiene este dato. 5 también. Entonces, este es mayor a este, no son iguales. Entonces, de estar acá, pasa al fin sí y viene por acá, no se ejecuta. Supongamos que hacemos una segunda iteración. Entonces, él viene por acá y ya revisa nuevamente. Arreglo números ya no es en la posición 0, sino que es en la posición 1, en el índice 1. Entonces, él viene y busca por acá, índice 1, el 8. Ah, bueno, entonces acá ya no es el 5, sino que es el 8. Entonces decimos, ¿el 8 es mayor al 5? ¿Que es número mayor que se definió en un primer momento? Sí, señor, sí, sí es mayor. Entonces vas a retornarme acá un verdadero indentación y entras y ejecutas instrucciones internas. Y aquí estoy diciendo, mira, número mayor ya no va a ser este dato que tenemos acá, ya no va a ser el 5, sino que va a ser arreglo números en la posición I. ¿Y en qué posición estoy en este momento? En la posición 1. Y en esa posición 1, ¿qué dato hay? Hay un 8. Entonces el número mayor ya no va a ser 5, sino que se redefinió en 8, se reasignó como lo acabamos de hacer y volvemos a una nueva iteración. Venimos por acá y decimos arreglo números en la posición que, en la posición 2, ¿qué tenemos en esa posición? Tenemos el 9, listo. Entonces yo vengo y pregunto, ¿el 9 es mayor a qué? Es mayor al 8 porque ya no es el 5, sino que es el 8, listo. ¿Es mayor? Sí, señor. Entonces yo vengo otra vez por acá. Número mayor va a ser igual al arreglo de números que tenemos ya en la posición 2, que ya no es 8, sino que es 9, y digo que este ya va a ser el número mayor. Y se asigna su respectiva variable. Y así sucesivamente va a funcionar para los números mayores. Si él encuentra un número mayor, va a hacer este proceso. Si no lo hace, viene del sí al fin sí. Y esa es la lógica para el número mayor dentro del arreglo. Y esto funciona muy parecido para el número menor. Entonces, lógica para el número menor. Sí, expresión lógica, palabra clave entonces, que ahorita me enfoco en ella. Si el arreglo de los números, abro corchete, cierro corchete, en la posición I, en esa iteración, es menor, ya no es mayor, sino que es menor, es lo único que cambia, decimos que el número menor va a ser igual a ¿qué? Al número menor igual al arreglo de números. Abro corchete, cierro corchete en la posición de I. Esta lógica obviamente no es la misma en el sentido de que estamos trabajando ya con el menor y con el número menor, pero la esencia es la misma. Él va a recorrer el arreglo y donde encuentre un valor menor que otro en diferente posición, entonces viene y lo reasigna a número menor y así va a encontrar su número menor. Ese tema ya lo habíamos visto, pero no lo habíamos visto dentro de los arreglos como es en este caso. Funciona muy similar a este, pero ya se aplica en el contexto de número menor, encontrar el número menor de mi arreglo. Listo, para finalizar, nos vamos con ¿qué? Con mostrar la información por consola. Entonces, mostrar información por consola. ¿Por qué? Porque ya encontramos la lógica para el número mayor y el número menor y eso era lo único que me estaban pidiendo. En un primer momento voy a mostrar el arreglo. ¿Cómo muestro un arreglo por consola? Con el ciclo para nuevamente y empezamos desde 0 y vamos hasta donde vamos, hasta la cantidad de números que me ingresa el usuario menos 1.
ya sabemos por qué. Y vamos con un compaso de 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. ¿Cuáles van a ser esas instrucciones? Escribir sin saltar y vamos a decir que el arreglo de los números, pero separemos esta parte, arreglo de los números, abro corchete, cierro corchete, en la posición I me vas a mostrar ese dato y a la vez lo concatenas con un espacio para que no se peguen. Ahí me vas a mostrar los valores que tiene mi estructura de datos. Nos vamos con un escribir para hacer un salto de línea, comillas dobles, punto y coma, y por acá también necesito otro escribir para que no se me pegue este tema antes de mostrar por consola. Nuevamente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y aquí decimos número mayor, dos puntos espacio, y por acá agreguemos un acento o tilde, y lo concatenamos con lo que tenga la variable número mayor. Y acá palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos número menor, dos puntos espacio, lo concatenamos con lo que tenga el número menor, punto y coma. Y ahí hemos finalizado nuestra lógica de negocio, nuestro planteamiento, nuestro algoritmo. Ya simplemente hay que probar para ver si está bien o qué debemos corregir. Damos clic en ejecutar de una forma fluida. Ingrese n valores numéricos para un arreglo vector. ¿Cuántos valores vas a ingresar? En este caso vamos a ingresar solo 5. Ingrese el valor numérico número 1, el 22, el 11, el 33, el 44, el 556. Aquí me muestra mi arreglo original y aquí me muestra el número mayor. ¿Cuál es? El 556. ¿Cuál es el número menor? El 11. El 11 en esta posición, y ahí podemos ver que hemos finalizado porque cumple con nuestro planteamiento. Damos clic en guardar como. Y aquí salimos de esta carpeta y nos creamos la última carpeta por esta etapa en la que está el curso, que va a ser 05-ejercicio 5. Damos clic allí dentro, tenemos la tarjeta de ejercicio número 5 y este algoritmo va a ser 01-números arreglo ciclo mientras. Damos enter, ahí lo tenemos guardado y podemos continuar.